Vamos a ver dentro del bloque de geometría el tema de semejanza. Semejanza. Dos figuras se consideran semejantes si tienen la misma forma. Como veis en este ejemplo, no tienen por qué tener la misma escala, pero sí mantienen la forma. ¿Cómo se ve esto matemáticamente? Pues veréis, hay dos condiciones. La primera es que los ángulos homólogos en figuras semejantes son iguales. ¿Cómo observamos esto? Pues mirad, vemos que el ángulo A es igual a la prima. El ángulo A es igual a la prima. El ángulo B es igual al B'. El ángulo B es igual al B'. El ángulo C es igual al C'. Y el ángulo D es igual al D'. Es decir, ángulo a ángulo son iguales. Si veis el C que son 90 grados, pues se ve fácilmente que coinciden, ¿verdad? Pues uno a uno coincidirían todos. Esta es la primera condición. La segunda condición sería que las longitudes de los segmentos homólogos en figuras semejantes son proporcionales. La razón de proporcionalidad se llama razón de semejanza R. La razón de semejanza R puede ser mayor que 1, ¿vale? Que se amplificaría la figura, es decir, que partiríamos de la izquierda y llegaríamos a la de la derecha. Vamos a pensar que en este caso R es 2, ¿vale? Hemos obtenido la figura 2 multiplicando la primera por 2. Así tendríamos que si cojo el segmento AB de la primera y lo multiplico por 2, obtengo el segmento A'B' de la segunda. Lo veis aquí, ¿verdad? Si cojo el segmento BC de la primera, este de aquí, y lo multiplico por 2, obtengo el segmento B'C' de la segunda. Así, uno a uno. Por ejemplo, el CD, este de aquí, si lo multiplico por 2, obtengo el C'D', este de aquí. Si cojo el segmento de A, este de aquí, y lo multiplico por 2, obtengo el d'A', ¿vale? Son proporcionales uno a uno al homólogo, multiplicándolo por la razón de proporcionalidad, en este caso 2. Y como es 2, se consigue la figura ampliada. Vamos a ver qué sucede ahora si en lugar de que R fuese 2, R fuese menor que 1, ¿vale? Entonces lo que sería es que la figura se reduce. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos pasado de la inicial, la de la derecha, a la segunda, la de la izquierda. Es decir, tendríamos que R, en este caso, es un medio, menor que 1. ¿Vale? Lo único que nos ha pasado es que se nos ha cambiado la R de sitio. Partiríamos de la primera, la multiplicaríamos por R y obtendríamos la segunda. ¿Vale? Iríamos en la dirección contraria. Empezamos desde 1, multiplicamos por R menor que 1 y la figura se reduce. ¿Vale? Entonces, conclusión, si tenemos R mayor que 1, vamos en esa dirección. Si tenemos R menor que 1, iríamos en esta dirección. Es decir, mayor que 1, amplificamos figura, menor que 1, reducimos figura. ¿Vale? Bueno, en conclusión, semejanza. Para que dos figuras tengan semejanza, se tiene que dar que sus ángulos homólogos sean iguales, que sus segmentos homólogos sean proporcionales, ¿vale? Vamos a ver una aplicación, que es la escala. La escala es el cociente entre la longitud de reproducción y la correspondiente longitud en la realidad. La razón de semejanza entre la reproducción y la realidad. Vamos a verlo con un ejemplo que os va a quedar mucho más claro. Imaginemos una habitación de 3 por 5 metros,
¿vale? Sería esta representación de aquí, pero la representamos con un rectángulo de 3 por 5 centímetros, ¿vale? Esta dimensión de aquí en la realidad son 5 metros, pero en nuestro dibujo son 5 centímetros. Esta medida que represento en verde, en la realidad son 3 metros, pero en nuestro dibujo son 3 centímetros. Bueno, pues la escala es, como hemos dicho, voy a borrar todo esto para no liaros, como hemos dicho, es la relación entre la longitud de reproducción, hemos cogido el lado vertical, el de 3 centímetros, 3 metros, entonces en el numerador tendríamos la longitud de reproducción y en el denominador la longitud en realidad. He pasado los metros a centímetros para que las unidades se me vayan, ¿vale? Entonces tendremos que 3 metros son 300 centímetros. Entonces sería 3 a 300. Simplificamos la fracción y me queda, dividiendo entre 3, un cienavo, 1 partido 100. Bueno, pues la escala de representación de este dibujo de aquí, en cuanto a la realidad, va a ser una escala de 1 a 100. ¿Vale? Se saca haciendo un cociente entre la medida de reproducción partido la medida real. Esa sería mi escala. Bueno, vamos a leer estas dos definiciones. La razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. La razón entre volúmenes de dos figuras semejantes es igual al cubo de la razón de semejanza. Os lo voy a explicar para que os quede muy clarito. Fijaos en la habitación de antes, la de 3 por 5, ¿vale? Que si yo tengo una habitación de 5 metros por 3, ¿vale? Si hago una semejante con razón de semejanza 2, el segmento este que mide 5 metros lo multiplicaría por 2 y obtendría uno de 10 metros, ¿verdad? 5 por 2, 10. Tendría un ángulo de 90 grados aquí y este segmento de 3 metros lo multiplicaría por 2 y obtendría uno de 6 metros. Entonces, mi habitación semejante con razón de semejanza 2 me quedaría así. Segmento a segmento lo calcularía multiplicando por la razón de semejanza 2. Ahora, vamos a ver qué pasa con las áreas, que es lo que nos está diciendo aquí. Que las áreas son iguales al cuadrado, la razón sería igual al cuadrado de la razón de semejanza. Vamos a verlo. Fijaos que si yo calculo este área primera, me queda 3 por 5, 15 metros al cuadrado. Este área segunda, si la calculo, me queda 6 por 10, 60 metros cuadrados. Entonces, si vemos la razón entre las áreas, ¿vale? Sería 60 entre 15. 60 entre 15 es igual a 4. 4 es r al cuadrado, ¿vale? Si yo cojo la razón de semejanza y la elevo al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Entonces, si yo conozco el área 1 y me dicen que la razón de semejanza es 2, que les diga cuánto vale el área 2, pues cogería mi área 1 y la multiplicaría por 2 al cuadrado. Esto sucede porque se produce la proporcionalidad o se mantiene la proporcionalidad en dos dimensiones. Por eso tenemos que multiplicar por 2 dos veces. Vamos a ver ahora qué pasa con los volúmenes, ¿vale? Ya lo podéis imaginar, porque hemos visto lo que pasa en superficie, pues en volumen nos va a pasar algo parecido, teniendo en cuenta que se produce en 3 dimensiones. Entonces, tenemos que entre volúmenes la razón es igual al cubo de la razón de semejanza. Bueno, pues vamos a pensar pues, en esa misma habitación de 3 por 5. Ahora he puesto aquí el 3, de una altura
de 4 metros, por ejemplo. Vamos a pensar que tenemos esta habitación, ¿no? ¿Qué volumen tiene? Pues nuestro volumen sería 3 por 5, 15. 15 por 4, 60. Estaríamos hablando de 60 metros cúbicos, ¿vale? Bueno, pues vamos a pensar ahora que seguimos teniendo nuestra razón de semejanza 2. ¿Qué nos va a pasar con los 3 metros? Pues que se van a volver 6, los 5 se van a volver 10 y la altura se va a volver 8. ¿Vale? Vamos a tener una habitación semejante con sus segmentos el doble de largo, Entonces, si el volumen primero era 60 metros cúbicos, pues yo puedo calcular este volumen sin hacer la cuenta. Entonces, fijaos, va a ser 60 por 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Entonces va a ser 60 por 8. Si yo hago 60 por 8, sería 480 metros cúbicos. Ahora voy a comprobarlo, ¿vale? Mi volumen 2 sería igual a 6 por 10 por 8. Lo que viene a ser 480 metros cúbicos. Bueno, en definitiva, que sepáis que si estamos haciendo una razón de semejanza entre un segmento, ¿vale? Si estamos en un segmento, el segmento AB lo multiplicaríamos por nuestra razón de semejanza y obtendríamos el A'B'. En cambio, si estamos hablando en dos dimensiones, en una superficie, pues tendríamos nuestra primera área por la razón de semejanza al cuadrado y obtendríamos nuestra área semejante, ¿vale? En cambio, si hablamos de volumen, pues tendríamos que multiplicar por la razón de semejanza al cubo y obtendríamos nuestro volumen semejante, ¿vale? Entonces, en una dimensión multiplicamos por la razón de semejanza. En dos dimensiones, en superficie, multiplicaríamos por la razón de semejanza al cuadrado. Y en tres dimensiones, en volumen, pues sería la razón de semejanza al cubo. Espero que os haya quedado claro los conceptos, ¿vale? Y mañana nos vemos en clase.